Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía, transmitido por el Periodista TV, aquí desde la librería Ulises del barrio de Las Tarrias. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Catalina Infante Beovich, nació en 1984 en Buenos Aires, Argentina, pero se crió en Santiago. Sí. Y vamos a conversar sobre su última publicación, Todas somos una misma sombra. ¿Cómo estás, Catalina? Bien, gracias por invitarme a este programa. Gracias a ti me he pasado leyendo el último fin de semana tus relatos. ¿Qué te parecieron? A mí me parecen muy buenos, pero me gustaría saber cómo ha sido para ti esta experiencia. Tú vienes del mundo de la literatura, estudiaste literatura, tienes librerías que todos conocemos. Sí, estoy muy ligada a los libros. Exacto, Catalonia. ¿Cómo vives esto desde una manera diferente, quizá? Como escritora, ha sido bonito la experiencia. En verdad me costó mucho como tirarme a la piscina como escritora. Por lo mismo, porque estaba súper ligada a los libros desde otros lugares, digamos. Vengo de una familia que está ligada a los libros, mi papá es editor, mi mamá era librera, mucha gente de mi familia escribe, entonces siempre estuve, no sé, como en contacto con los libros. Tú eres editora también. Yo soy editora, entonces claro, después estudié literatura, siempre me gustó leer, no sé, como que yo creo que la escritura la tenía más bien como algo íntimo. Y súper así como solapado, digamos. Y atreverme a como salir del closet y decir como en verdad lo que más me gusta y mi gran como amor hacia la literatura es a través de la escritura y como hacerme cargo de eso y todo eso fue un proceso que me demoré harto igual. Y ha sido bonito porque ha tenido buena recepción y porque ha complementado el resto de mi trabajo, digamos, como que yo quizá tenía una idea como así más tradicional de que era una cosa u otra. En el fondo como no, yo soy editora o yo soy librera, ¿cachai? Y esto otro es un hobby que yo hago en mi casa en silencio. Y en el fondo fue decir como, ¿por qué no? Si también uno puede ser escritor y ser librero y ser editor y ser lo que uno quiera. Y dentro de todas esas cosas que uno puede ser, ¿dónde tú te sientes más feliz? ¿O cuándo te sientes más feliz? ¿Cuándo haces qué? Yo creo que es un complemento de todas. Todas me producen como distintas felicidades. Ahora, igual obviamente la escritura es algo más íntimo, es mucho más personal y es donde soy yo así como en un 100%. Entonces compartir eso con un otro, con un lector, es muy gratificante, es súper bonito. O sea, como tener la experiencia de otra gente lea lo que tú escribiste y que le llegue o que tenga diferentes miradas. Que te aporte también, te nutra con su mirada de lo que tú escribiste. Sí, yo creo que eso me enriquece mucho. Pero también mi pega de editora me encanta agarrar el proyecto de otro y ayudarlo también a impulsarlo y darle la mirada. O sea, encuentro que la pega de editor es muy bonita. O sea, por ejemplo, yo, mi relación con mi editora fue súper bonita también, así como que haya otra persona María Paz Rodríguez. María Paz Rodríguez, sí, que estuvo en este programa. Le mandamos saludos. Bueno, aparte somos amigas, pero como la relación que se forma entre editor y autor también es algo que me gusta mucho y que es bonito también ayudar a otro como a impulsar su proyecto y a convertir su proyecto en un libro, que eso es un proceso aparte. O sea, escribir un libro y que llegue a ser un libro es como un gran trabajo, entonces... Y tarda. Y tarda mucho y es de harta paciencia y como bien de artesanía y es bonito también. Así que también yo creo que todos me gustan, pero quizás esto es más íntimo. Y Todas somos una misma sombra, el título, llama la atención. Es un título poético. Primero fue el título y después... Primero fue la frase y después fue el título. Sí, yo tengo... antes de publicar este libro hice varios libros como más experimentales, entre ellos hay uno que se llama Postal Nocturna, que es un conjunto de postales que hice con una ilustradora, donde hay diferentes frases, digamos. Y esas frases van configurando una historia y uno la puede leer como en distinto orden, digamos, da lo mismo. Es una especie de cartas también, funciona así como al azar. Y dentro de esas cartas había una que tiene esta frase. Y yo después ocupé esa frase en este relato, que es el último relato que tiene este nombre, que tenía otro nombre antes, pero María Paz dijo, le gustó esa frase, dijo así se tiene que llamar este cuento, y al final fue así se tiene que llamar este libro, digamos. Y nada, me gustó, yo creo que eso fue más idea de la editora de poder ver como que era una frase
que tenía buen sonido y que venía bien al título, y a mí me hizo todo el sentido porque en el fondo este es el cuento final que viene a cerrar y reivindicar a todas estas otras mujeres que relatan los cuentos anteriores. Entonces, nada, cobró sentido solito. Hay Pero un sí, hay un estilo que es muy definido y es un lenguaje directo, al mismo tiempo hay mucha poesía en cada uno de los relatos. R dice que piensa en ti como una comida frita o muy azucarada, es decir, como algo que da muchas ganas de comer pero que sabe estar a mal. R dice que de una vez por todas vaya por el plato de comida casera, uno que alimente, un plato que me caliente el cuerpo y me dé energía, que pueda comer todos los días durante un buen tiempo sin riesgo de intoxicarme. Pero R tiene pésimas teorías sobre el mundo. R tiene pésimas teorías sobre sí misma, sobre los hombres y sobre la vida. R no tiene idea de lo que ocurre cuando tú y yo estamos juntos. Sí. ¿Te gusta? Sí, me gusta cuando alguien más lo lee, como que tiene otro, brilla de manera distinta. Son todos relatos muy íntimos, muy personales, que generan también mucha empatía, uno se encuentra. Puede que uno no sea una de ellas, pero puede ser otra, o puede conocer a alguien que le recuerda eso. ¿Cómo vives esa conexión con la escritura? Ha sido bonito, creo que hay algo que me han dicho mucho la gente que lo ha leído, que tiene que ver con un tema que cruza todos los relatos que yo no tuve muy consciente al momento de escribirlos, que tiene que ver con la pérdida. Y yo creo que eso es algo que es transversal a todas las personas y ese es el punto de enganche que ha tenido los lectores. Sentido que todos hemos tenido una pérdida, entonces claro, puedes no sentirte, o sea, no ser 100% identificable con el personaje, pero sí con ciertos momentos que tienen que ver con la pérdida o con el fracaso, o con fracaso entre comillas, o con estados emocionales así como más, no sé si llamarlos oscuros, pero sí la gente ha tenido un enganche a través de eso. Yo creo que eso ha sido bonito porque yo no lo vi, no fue algo consciente, es algo que me han devuelto. Sí, y eso es bacán. Nací allá por el exilio de mis padres, no recuerdo tanto, solo fragmentos dispersos, pero sé con seguridad que esos años me marcaron, en Buenos Aires. Sí. ¿Dónde dije eso? ¿En una entrevista? En alguna entrevista estuve viendo tus Cosquilla. respuestas, porque tienen mucha cobertura en general, te Sí, dan difusión. Sí, me han dado difusión. Sí. Sí, ¿Por le qué ha crees ido que bien. pasa eso? No sé, quizá tiene que ver con esto de estar como en varios lugares de la cadena del libro. Entonces también siento que la librería tiene harta difusión. Y a través de eso, no sé, he tenido más acceso, digamos, a los medios porque a la librería la pescan harto, digamos, también por Que redes además- sociales. Y que es sí, muy antiguo, o activa. sea, desde el año 96 tu mamá Claro. fundó Catalonia. Sí, es bien antigua. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que que me ha ayudado, digamos, en la difusión. Sí, yo creo que, bueno, yo nací en Buenos Aires, en el exilio de mis papás, y yo creo que igual eso es marcador, digamos, como el hecho de nacer en otro país y estar como, también en esas condiciones de tu familia, en que tu familia está lejos del resto de su familia. ¿Cuántos años vivieron ahí? Vivieron 10 años en España y luego otros 10 años en Buenos Aires. ¿Tú en España no alcanzaste a vivir? No, mis hermanos nacieron en España y yo y mi hermana nacimos en Buenos Aires. Entonces igual mi familia está bien marcada por hartos viajes y por harta como, no sé si inestabilidad, pero sí esto de irse exiliado y tener que ir encontrando un lugar porque no puedes volver a tu lugar. Igual marca a una familia, pero cuando uno es chico en el fondo no te llegan tanto estas cosas más que de una manera inconsciente. Entonces claro, no tengo tantos recuerdos de Buenos Aires, pero yo creo que igual como a todo el mundo, esa primera infancia es marcadora. Y el tema como de la infancia, para mí es como que me llama mucho la atención, digamos. Como yo ahora soy mamá, entonces también tengo una guagua chiquitita y como que me doy cuenta como uno es cuando chico, como una esponja que va absorbiendo todo de una manera tan inconsciente y eso me llama mucho la atención. Y creo que si bien no es un tema que trato como en el libro, muy explícitamente sí está por ejemplo en el cuento Hermanos, que tiene que ver con la infancia y como con los paisajes que te rodean y con las situaciones que te rodean. ¿Sientes que es una escritura en movimiento? ¿Mi escritura? Sí, siento que es una escritura en movimiento. ¿En qué sentido dices tú? En realidad estaba pensando sobre todo porque a los personajes les van pasando cosas, hay transiciones fuertes, hay cambios. Sí, yo creo que puede ser que es súper difícil hablar uno de su propia escritura, pero sí, ayer me hizo una entrevista Marco Antonio Laparra y me decía que
que su lectura había sido que como que no abordo nada directamente, sino todo como por los lados. Se va abriendo. Claro, entonces yo creo que en ese sentido sí hay movimiento, porque también lo que está pasando en la acción, que es muy poca, si tú como que analizas qué pasa en estas historias, no pasa mucho. Pasa más adentro de la cabeza de quien narra. Pero que a veces eso es mucho también. Y eso es muchísimo, y eso tiene que ver con lo que pasa en el pasado, o las expectativas de lo que podría pasar en el futuro. Y lo que no pasó. Lo que no pasó. También creo que estos cuentos están muy escritos por lo que no pasó, por lo no dicho, por los silencios más que por lo que está dicho. Entonces, en ese sentido, sí creo que hay mucho movimiento. Hay mucho movimiento de cabeza. Respecto a las pérdidas, tú dices, o vemos, son mujeres que pierden un amor, que pierden objetos, que pierden afecto. Sí. ¿Tú sientes que has perdido cosas? Yo siento que sí, no sé si en particular, y creo que todos estamos constantemente perdiendo cosas. Quizás a mí ese es un tema que me gusta y que quizás me ha marcado. Quizás por esta idea, tú me preguntabas lo de la infancia, quizás yo creo mucho en que uno hereda cosas también de las familias y hay temas que cruzan las familias. Quizás la pérdida es un tema que ha cruzado a mi familia o a mi historia familiar o a mi propia biografía y yo trabajo con eso. Y yo creo, pero también me doy cuenta que como los lectores también enganchan mucho, en el fondo todos perdemos constantemente algo, como la cosa está qué es lo que uno hace con esas pérdidas, cómo uno las transforma también. La pérdida del lugar también, ¿no? La pérdida del origen. Sí, la pérdida del origen, del lugar, la pérdida de los paisajes, cómo cambian eso también es algo que cruza el libro, que es el tema de los paisajes y cómo los paisajes físicos exteriores hacen eco o espejo con los paisajes internos de quien narra. Y ahí también hay un cambio y una movilidad en lo que pasa exteriormente y eso también es una pérdida. Por ejemplo, este que te digo de los hermanos que habla de la infancia también es como la pérdida de la infancia y la pérdida de un paisaje que era muy frondoso en la infancia y que se va secando, digamos. Y así como la pérdida configura este marco narrativo, ¿qué otras obsesiones tienes hoy en la cabeza? ¿Sobre qué te interesa escribir? ¿Qué te interesa contar? Bueno, ahora estoy súper cruzada por la maternidad. Es como... Es chiquitito tu hijo. Sí. ¿Cuánto tiene? Tiene 5 meses. Fui madre hace poco y creo que es súper difícil ser indiferente a ese proceso. Y es uno de esas cosas en la vida que son difíciles de transmitir en palabras y que se pierdan en las palabras, realmente porque conlleva muchas cosas en la maternidad y creo que es un encuentro, quizás algunas feministas me van a matar porque hay miradas distintas en el feminismo sobre la maternidad, pero yo sí siento que es un encuentro con lo femenino muy fuerte. Yo creo que en ningún otro momento, al menos para mí, ha sido más claro cómo la sociedad te dice que tienes que ser mujer, como en la maternidad. Como una etiqueta. Como una etiqueta, como esto significa ser madre y cómo tú te vives como esto no es verdad. Y yo me voy a rebelar entre eso y es como un desafío escucharte a ti misma y no escuchar al resto del mundo. Y ese es un tema que me ha ido obsesionando y el poco tiempo que tengo para leer en estos meses he leído cosas que tienen que ver con el tema de la maternidad. Muchas gracias, Catalina Infante. Gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía y nos vemos la próxima semana.